En corto, aquí en Libreta Negra MX, museos, pandemia y muchos números acompañados por Culturatría, quienes siempre nos aportan datos muy interesantes. Por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, desde 1977 se celebra precisamente el Día Internacional de los Museos. Y justamente el ICOM también dice que alrededor de todo el mundo se han sumado para celebrar muchísimos recintos. De hecho, en el dato que tienen para el 2022 nos dice que fueron 37,000 museos que se sumaron en 158 países y territorios, lo cual me parece extraordinario. Cada celebración se propone un tema diferente. El año pasado fue el poder de los museos y en esta ocasión toca dialogar sobre museos, sostenibilidad y bienestar, poniendo el papel de los museos como espacios que brindan salud a las sociedades y también al ambiente. Y esto, pues se logra a través de diversas actividades como talleres, actividades de divulgación encaminadas a estos fines. Y es que de hecho todas estas acciones van a tener la finalidad de construir un futuro más positivo para todos. Y precisamente hablando de esto, el ICOM menciona que desde el 2020, apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo cual me pareció muy interesante porque tengo aquí que precisamente apoya 3 objetivos. Uno es el de salud y bienestar mundial, el otro es acción por el clima y el otro es la vida en la tierra, lo cual me parece realmente fortalecedor que se vea esa forma de integrar tanto los museos como en realidad somos un todo. También hay que destacar que la celebración de este 2023 se hace desde una nueva definición de museo y que fue aprobada el 24 de agosto del 2022 por la Asamblea General Extraordinaria del ICOM en Praga, estableciendo que un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. ICOM define. Y mira que me parece muy interesante que en esta nueva definición que se da de los museos hay un enfoque claro en las comunidades, cosa que no se veía en la anterior. Sí, y así como es importante conocer las prácticas de los museos, también es importante saber cómo es la relación de sus visitantes, ¿no?, con estos espacios, por qué asisten, por qué no asisten, cada cuándo van, cuáles son sus museos favoritos. Y creo que esto nos puede dar una señal, les puede dar una señal a estas instituciones que fueron gravemente afectadas por la pandemia para saber cuál es el camino a seguir. Y una excelente manera para acercarnos a estos comportamientos son las estadísticas. De hecho, para los museos existen diferentes fuentes de información. Una de las mayores dudas que siempre surgen es que ¿cuál es la real? ¿A cuál le creemos? Y de hecho, en realidad, todas son ciertas. Es decir, cada estadística y cada fuente de información tiene su objetivo principal. Como no todas son los mismos, en este caso tenemos que pensar antes de consultarlas qué es lo que queremos saber. También existen diferentes métodos y diferentes formas de captar dichas estadísticas. Por eso es importante que antes de consultarlas sepamos exactamente cuál es nuestro objetivo en la investigación o bien solo por saber. Hace unos días la OMS declaró el fin de la pandemia y me surge una duda. ¿Cómo se puede ver reflejado qué tanto afectó esta crisis a los museos? Esto es muy interesante y creo que no solo en el tema de los museos, sino en muchas partes de la cultura, pues es preguntarnos cómo nos fue, qué tan raspados pudimos haber salido y por supuesto los museos debido al cierre fue terrible. Sin embargo, hay maneras de saberlo, de hecho podemos verlo por los puestos de trabajo, los flujos económicos, las personas, los visitantes, entonces es muy interesante que hay diferentes fuentes donde podemos acercarnos a ver cómo nos fue. Oye, eso suena muy interesante, ¿por qué no nos cuentas más? Sí, claro, para ir abriendo boca, por así decirlo, pudiéramos hablar precisamente sobre el sector económico de la cultura. Para esta, la herramienta que se utiliza es la cuenta satélite de la cultura, que nos va a indicar cuánto aportó el PIB de la cultura. Y esto fue 246 millones de pesos en el caso únicamente y específicamente de los museos privados. Y se ocuparon 1,259 puestos de trabajo.
Y para esto que comentabas de cómo nos fue en relación con la pandemia, pudiéramos hablar que si lo comparamos toda esta información con los datos del 2019, mira, si teníamos la cifra de los 246 millones, la contrastamos con la del 2019, este PIB o este valor agregado reportó una caída de más del 68%. O sea, imagínate el impacto que tuvo tremendo. Y si lo vemos en el cambio por los puestos de trabajo, estos eran 1,891. Obviamente muy por encima de los 1,200 que ahora tenemos para el año 2021. Y recordando el cierre de recintos museísticos como consecuencia del primer confinamiento, ¿qué diferencia hay entre la afluencia de visitantes del 2020 respecto a la del 2021? Sí, esto es muy claro y podríamos utilizar otra herramienta. Utilizamos ya la de la cuenta satélite. Ahora también podremos utilizar la de las encuestas de museos, que también es del propio INEGI. Aquí nos dice que para el año 2021 los museos reportaron una afluencia de 16.4 millones de visitantes, es decir, 3.7 millones más que en el año 2020. Es interesante aquí notar algo muy claro. Estamos hablando de estos años 2020 y 2021 porque todavía los datos que se están recolectando para el 2022 van a darse a conocer en estos meses que siguen. Es decir, todavía no podemos tener como el panorama amplio de lo que pasó en la pandemia, porque pues apenas como tú lo mencionaste, se declaró que ya se terminó hace unos días y bueno, todavía la captación de toda esta información la vamos a obtener en unos meses más y podemos tener como esta fotografía completa de cómo le fue a los museos, pero podemos decir que pues fueron casi 4 millones de visitantes más. ¿Y es posible conocer los estados que tuvieron más visitantes? Sí, de hecho esta herramienta nos lo permite. Mira, aquí lo traigo. Ciudad de México fue la que más tuvo, con 4.7 millones en 139 museos. Nuevo León con 3.8 millones en 37 museos. Ok, entonces estos datos que mencionaste incluye a todos los museos que participaron en las encuestas del INEGI. Me parece una pregunta muy puntual e interesante en el sentido de que podemos retomar lo que ya estábamos mencionando sobre las distintas fuentes de información, la diferente forma de captarlos y el distinto objetivo que tienen cada uno. Y es que, por ejemplo, estas estadísticas de museos podemos verla como un todo. En realidad están trabajando de la mano con la Secretaría de Cultura y con obviamente muchos más recintos puntuales que se les manda toda esta encuesta y ellos pueden mediante las preguntas pueden responderlas. ¿Y por qué doy como todo este camino? En realidad es porque ahí podemos ver como una especie de masa sobre los museos, pero no así todos los museos, porque cada uno puede ser captado de manera distinta. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el INAH, con sus estadísticas precisamente de museos, de monumentos, de zonas arqueológicas, tiene también otro tema muy puntual que en cambio no se puede ver en esta encuesta del INEGI, porque en cambio aquí podemos ver como toda la afluencia, pero en este caso de las estadísticas del INAH lo vamos a ver de una forma más puntual e incluso saber qué recinto, cuántos lo visitaron, en qué momento, y de hecho tiene una desagregación tan interesante como en cada mes nos dice cómo le fue. Entonces podemos decir, pues si nosotros fuimos el mes pasado o incluso incluso ya lo puede traer esta información del INAH. Y entonces cuéntanos cuál fue el museo o los museos más visitados de la red de museos del INAH en el último mes. Sí, de hecho aquí tengo el datito. En esta red de museos del INAH identifica 101 museos y monumentos históricos. Es importante puntualizar esto de los monumentos históricos porque cuando tú veas la lista no todos van a decir únicamente museos, sino también tienen incorporado en algunos casos los monumentos. Entonces para este abril del 2023 tuvo una cantidad de visitantes de 948,230 visitantes. Y de hecho algo que también traigo son los 5 museos más visitados. Aquí los tengo, mira, es el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor, el Museo Casa Carranza y el Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa. Fíjate que yo asistí a los 3 primeros en abril, así que soy parte de esos números. Así es. Y tú cuéntanos en los comentarios si visitaste alguno de esos museos el mes pasado. Pero bueno, volviendo al punto, ¿se puede decir que la Ciudad de México se lleva la delantera?
Bueno, mira, por esta lista que te di pudiéramos decir que sí, pero algo importante desde Culturatría, que lo que queremos transmitir más allá de los rankings, que nos parecen un tanto injustos, porque también tendríamos que ver pues la cantidad de personas, la población que existe en cada una, la accesibilidad para llegar a ellos, ¿no? Hablábamos que de estos 5 nada más había uno en Veracruz, pero ¿cuánto te toma llegar a eso? Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta muchas más cosas que solamente el ranking de quiénes van a los museos. Por eso pues yo invitaría a todos, más allá de quedarse con las 5 primeras, decir en mi entidad, en mi comunidad, cuáles son los museos que existen y cuántas personas pueden visitarlos. Y algo muy interesante es cuántos visité yo, así como tú lo hiciste, pues cuántos visitamos. Y de acuerdo con la encuesta del INEGI, ¿cuáles fueron los principales motivos que animaron a las personas a visitar museos? Sí, de hecho, eso también lo podemos conocer muy, muy bien. El 25%, de hecho, que es la mayor contribución a esto, nos mencionan que lo hicieron por cultura en general, el 18% lo hicieron para aprender y el 16% lo hicieron para conocer la exposición. De hecho, justamente estos 3 motivos también fueron los principales en el 2020, aunque por supuesto sabemos que en el 2020 lo poco que estuvo abierto también fueron este ranking de respuestas, por así decirlo. Y me surge otra duda, entonces también podemos conocer por qué no asisten a los museos. Sí, de hecho sí, también hay esa desagregación. Mira, el 19.3% dijo que fue por falta de educación o por falta de cultura en general. La otra parte fue del 18% falta de difusión y publicidad o desconocimiento de la oferta disponible. Digo, creo que aquí me parece un gran aporte para que los museos estén pendientes de por qué no llegan a las personas que deberían llegar. Y pues justamente también estas respuestas coinciden precisamente también con las obtenidas en el 2020, que otra vez sabemos muy, muy acotado el 2020, pero por supuesto que podemos ver una tendencia de las respuestas en las personas que asisten a estos museos. Considero que debemos cambiar la percepción que tenemos hacia los museos y quitarnos ese miedo a acercarnos, ¿no? Creo que influyó mucho esa experiencia que tuvimos en la primaria, donde teníamos que ir, copiar cédulas, no entendíamos. Pero creo que no necesitamos ir a los museos y salir siendo eruditos o echarnos toda la sala y no sé, creo que podemos crear nuestros propios recorridos, ir a veces solo a ver una sola pieza, a veces solo podemos ir a caminar. Vaya, cambiar esta concepción de tengo que ir a aprender a fuerzas al museo, ¿no? Sí, es verdad, y de hecho concuerdo perfectamente contigo en todos los puntos. Creo que una cosa muy fuerte y debe ser algo fundamental para todos los museos es que tengan espacios accesibles para todo tipo de personas. ¿Y a qué me refiero con todo tipo de personas? Bueno, pues obviamente a las personas que cuentan con alguna discapacidad. Debe ser un espacio donde ellos puedan disfrutar, al igual que todas las demás personas, la exposición, o sea, lo que se está presentando, ¿no? Y mira, por ejemplo, en esta misma encuesta, ¿por qué lo decimos? Precisamente porque el 59.4% de los museos cuenta con medios de accesibilidad visual, lo que nos hace ver que todavía falta un gran número y otro porcentaje para que incluyan. El 41.7% lo hacen con accesibilidad visual, el 25% con accesibilidad motriz y el 18% con accesibilidad auditiva y los medios también con cognitiva. Es decir, yo sí siento que estos porcentajes son bajitos en realidad. Evidentemente va a ser todo un reto. De hecho, hacer evidentemente todo lo que implica la exposición es ya de por sí algo muy complicado. Bueno, y si le sumamos esto, pero sí creo importantísimo que se haga, porque en ese caso nos quedaríamos a medias para las personas a las que nos estamos dirigiendo. Fíjate que he visto algunas prácticas interesantes al respecto. El año pasado se inauguró en el Museo Regional de Colima una exposición llamada Ciegas y consistió en la exhibición de piezas, de reproducciones de piezas arqueológicas que fueron elaboradas en talleres que fueron impartidos en el museo. Y en estos talleres pues participaron personas con discapacidad visual, motriz o intelectual y bueno, pues se exhibieron, pero la exposición consistía que el público, ¿no?, se le taparan los ojos y bueno, vaya experimentando sensorialmente las piezas de otro modo.
Y es una forma de crear conciencia, como desde cómo se vive o se experimentan tal vez estas exposiciones o el mundo en sí con alguna discapacidad. Entonces creo que son acciones poderosas. Y yo creo que acciones poderosas que tienen un enorme justamente potencial para que se pueda derramar para todos los demás museos y bueno, no solo los museos, yo diría que en cualquier experiencia cultural debería hacerlo así, ¿no? Entonces a mí me parece increíble, maravilloso y ojalá podamos asistir a más de este tipo de exposiciones. Sin duda, siempre será maravilloso visitar cualquier museo, pero también es bien importante no solo llevarnos la historia que está contada en él, sino también los números y todo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de ellos para que tú puedas tener una excelente experiencia. Así es que te invitamos a que sigas consultando todos los datos acerca de los museos. Apoyemos a los museos visitándolos. Museos, construyamos mejores espacios, abriendo diálogos, siendo más accesibles. No olvides estar atento a las redes sociales de tu museo favorito. Probablemente tengan preparadas muchas actividades para celebrar este día. Y bueno, pues recuerden, porque lo vale, hablemos cultura. Así que acompáñanos a seguir cultivando memorias.